hacer todo lo posible. Estamos llamando siempre a toda la comunidad internacional, a la prensa y a todos los que tengan voz y que puedan alzar sus voces para que se liberaran los secuestrados. En Gaza sigue la guerra que fue forzada el 7 de octubre. Israel, estamos haciendo paralelamente el esfuerzo de liberar a los secuestrados y de debilitar o terminar la fuerza militar, aniquilar la fuerza militar de Hamas. Se está haciendo todo este esfuerzo de acuerdo al derecho internacional y paralelamente un esfuerzo humanitario muy importante para que la población civil de Gaza sufra lo menos posible, para que los ciudadanos inocentes de Gaza tengan el mínimo daño, o sea, sufran el mínimo daño posible. Israel está facilitando la entrada de ayuda humanitaria. Hace pocos días se terminó una operación para vacunar en contra del polio a una gran cantidad de la población de Gaza para evitar que haya hayan enfermedades y que la gente se contagie del polio. Jamás tiene una manera de funcionar que pone en peligro su propia población, porque los utilizan como escudos humanos. Durante la operación de Gaza, de las fuerzas de Israel, de las Fuerzas Armadas de Israel en Gaza, se encontraron cantidades de armas, de cohetes y de lanzadores de cohetes escondidos en casas privadas, en habitaciones de niños, en escuelas, en jardines de infantes, en oficinas de Naciones Unidas o pegado a oficinas de Naciones Unidas, en mezquitas, pues en todo lo que es el área pública y también en zonas que son muy densamente pobladas. Eso obviamente pone en mucho peligro a la población civil. Sin embargo, Israel está todo lo que está en sus manos para minimizar los daños a la población civil, para avisar antes de que se vaya a hacer una operación para que la población civil se pueda evacuar, que pueda salir de las zonas de peligro. Lamentablemente no siempre se logra y a veces hay daños a la población civil, pero sí se está haciendo un esfuerzo muy importante para evitarlo y para minimizarlo. En el norte de Israel, otra organización terrorista, Hezbollah, está atacando desde el 8 de octubre, desde que empezó, desde un día después del ataque del 7 de octubre. Hezbollah declaró que mientras haya operaciones militares en Gaza y haya guerra en Gaza, ellos van a atacar a Israel, y desde entonces están lanzando cohetes hacia el norte de Israel, destruyendo casas, matando gente. Los objetivos son no solo militares, son militares, pero en gran parte civiles. Hay mucha destrucción. Esos cohetes también provocan fuegos. Una gran parte del territorio del norte de Israel está quemado por esos fuegos que fueron provocados, pero sobre todo están lanzando cohetes y cada vez alargan más los rangos de esos cohetes. Últimamente, en los últimos días, ya llegaron hasta más al sur de la ciudad de Haifa, que son lugares en donde nunca en el pasado lanzaron cohetes desde el Líbano. Y de esta manera hay más de 500.000 de ciudadanos israelíes que están en riesgo inmediato del rango de esos misiles que ya fueron lanzados. Estamos hablando de que Hezbollah también tiene en su posesión cohetes que pueden llegar a cualquier punto en Israel, hasta el más sureño de Israel. Hay más de 70.000 personas en el norte de Israel que fueron desplazados, que tuvieron que salir de sus casas y no pueden volver mientras Hezbollah sigue con sus ataques, y eso se agrega a otros más o menos 50 o 60.000 del sur, que también tuvieron que desplazarse de sus casas y que todavía no pueden volver. Detrás de todo esto, de todos estos ataques, está Irán. Está utilizando estas organizaciones como sus proxies, no solo Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, sino también los Hutis en Yemen, que ponen en peligro todo lo que es el comercio marítimo en el Mar Rojo, atacando a buques y a barcos que llevan comerciales, civiles obviamente,
y están las milicias chiitas en Irak, en Siria, y también Irán está tratando de hacerlo todo lo que pueda para que en Judea y Samaria, muy cerca del territorio de Israel, en la Autoridad Nacional Palestina, también surjan y hayan ataques terroristas. Muchos de ellos fueron frustrados en las últimas semanas, incluyendo la neutralización de coche bombas con muchísimos explosivos que fueron encontrados muy cerca del territorio de Israel, en Judea y Samaria, ya listos para explotar. Eso, detrás de todo esto está Irán, que está desestabilizando la región, y también atacó en abril, el 13 de abril, atacó directamente a Israel con cientos de misiles, de cohetes, de misiles balísticos y de drones, y de hecho está también en una guerra abierta y directa con Israel. El mensaje quizás que queda detrás de todo esto es que yo no conozco ningún otro país en el mundo que hubiera hecho otra cosa de lo que hace Israel. Israel se tiene que defender, tiene el deber, el derecho y el deber de defender a sus ciudadanos, de defender a su territorio. Ningún otro país hubiera tolerado este tipo de ataques constantes en todas sus fronteras en contra de su población civil sin ninguna provocación de nuestra parte. Y estamos siempre llamando a la comunidad internacional, a México incluido, a condenar el terrorismo, a condenar Hamas, a condenar Hezbollah, a sancionar a Irán. Y ahora, sobre todo, hablando del tema del norte, voy a terminar con esto, hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1701 del año 2006, cuando acabó la guerra en el Líbano en 2006. Esa resolución requiere que Hezbollah se vaya más allá al norte del río Litani y que se desarme. Nunca se cumplió esa resolución. Estamos llamando a la comunidad internacional, a México y a todos los que puedan alzar sus voces, a llamar a la implementación inmediata de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que Hezbollah deje de atacar a Israel, se vaya más allá del río Litani, y los ciudadanos de Israel en el norte y también los ciudadanos del Líbano que tuvieron que salir de sus casas en el sur del Líbano puedan volver y vivir en paz, tranquilos en sus casas y no estén en peligro de estas actividades terroristas. Otro comentario nada más para terminar. Hezbollah utiliza lo que dije antes de utilizar a su población civil como escudos humanos. Igual, Hezbollah hace lo mismo. Se esconde en territorios, en poblaciones, en lugares muy densamente poblados. Se esconde. Justamente hace unos días hubo en la prensa mucho ruido sobre ataques que lanzó el ejército de Israel en Líbano, en donde habían misiles y cohetes de muy largo alcance, muy potentes, con una cantidad muy grande de explosivos que estaban listos para lanzar dentro de casas civiles en el Líbano. O sea, Hezbollah pone en peligro a su propia población cuando pone sus lanzadores y sus cohetes y misiles en casas privadas. En este caso lo que se hizo es que se les avisó a los que viven en esas zonas que se vayan de sus casas, que se alejen de allá porque es una zona de peligro, y después se atacó y se destruyó parte de esos lanzadores y de esos misiles para debilitar y minimizar el potencial y la posibilidad de Hezbollah de lanzar esos cohetes en contra de Israel. Creo que voy a parar acá porque, como dije antes, puedo hablar una hora entera, pero quiero darles la palabra a nuestros invitados, a Nimot Palmaj y a